porque se acaba de conocer el dato de inflación del mes de junio y es del 1,6%, Flor. Así es, Elio. ¿Qué significa este 1,6%? Significa una muy leve aceleración con respecto al mes de mayo, cuando había sido 1,5%. Y te diría que está por debajo de todas las expectativas en el mercado. Todas las consultoras estaban desde 1,8 y hacia arriba. Así que realmente el dato representa una sorpresa porque nadie lo había estimado tan bajo. La verdad que no, acá estamos viendo, este es un dato que acaba de salir, estamos compartiendo con ustedes la barra, primero para que vean esto que bien decía Flor, en el mes de abril fue el 2,8, en mayo 1,5 y en el mes de junio de hecho se estaba hablando de si iba a volver a estar en 2% o si estaba por debajo del 2. Bueno, finalmente mucho más bajo de lo esperado. Claro, sí. ¿Qué puede estar ocurriendo acá? El indicador de la ciudad de Buenos Aires, es el indicador nacional, el INDEC mide para todo el país. Pero el indicador de la ciudad le había dado la inflación 2,1%. Sí. Pero ¿qué pasa? En el indicador de la ciudad, por cómo son los consumos de la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, no sé, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires mucha gente alquila, entonces el alquiler pesa mucho en la canasta de la ciudad de Buenos Aires, es un servicio. En cambio, a nivel nacional hay mucha gente que no alquila, en otros lugares del país simplemente tener la casa que te dejaron tus padres, lo que sea, entonces el alquiler, por poner un ejemplo nomás, no pesa tanto en la canasta. Por eso, de hecho, yo estaba mirando lo que pesa mucho en el indicador de la Nación, es lo que pasa con los alimentos. Y ahí los alimentos en el mes de junio subieron 0,6%. Por eso te está explicando por qué la inflación, de hecho, mira, acá podemos ir viendo los rubros. Mira, este es el dato que te decía. Alimentos 0,6%. Es muy bajo eso. Está muy por debajo del nivel general, que es 1,6%. Y después, por ejemplo, prendas de vestir, que es otro rubro que también pesa mucho en el consumo de las familias, comprarte la ropa para los chicos, todo, también está muy bajo, 0,5% en el mes de junio. Por eso, entonces, la inflación, como estos rubros pesan tanto, porque después todos los demás rubros están por encima del nivel general, pero estos rubros pesan tanto en el consumo de las familias, en cómo mide hoy el INDEC, que por eso te tiran un poco la inflación hacia abajo. Fíjate en las últimas 3 columnas que está marcando Flor, que es el 0,5, 0,6 y 1, y te diría que ahí está la gran explicación, como bien estás marcando, Flor. Porque, ¿qué es lo primero que miramos todos cuando conocemos el dato del INDEC de inflación? Miramos alimentos, miramos servicios y es una de las grandes quejas de todos los argentinos es prendas de vestir y calzado, lo cara que es la ropa en la Argentina. Bueno, eso es lo que está bien por debajo del nivel general en este mes, por lo menos, porque tenemos un 1% en bienes y servicios, 0,6 en alimentos y 0,5 en prendas de vestir y calzado. Claro, y además cuando hablamos de alimentos, este 0,6 es lo que subieron todos los alimentos y las bebidas, pero adentro del rubro alimentos tenés algunos que incluso bajaron de precios. Por ejemplo, frutas bajó 0,6%, verduras bajó 3,6%. Entonces esas bajas en algunos ítems es lo que te tiran la inflación hacia abajo. Y acá está bueno diferenciar, esto te explica un poco lo que está pasando en Argentina. Lo que son los bienes transables, es decir, yo me puedo comprar la ropa en el shopping, pero también me la puedo pedir por correo y me llega a la puerta de mi casa. Entonces eso te ayuda a controlar los precios. O los alimentos también tienen bastante precio internacional. Ahora, el colegio, educación, y a los chicos los tenés que mandar acá, no los mandás a Uruguay al colegio, claro, ¿no? Hay ciertos rubros en los que son los no transables, como por ejemplo educación, como pueden ser, ahí quiero, yo no lo llego a ver desde acá tan cerca, pero vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles que están en 3,4%. Claro, bueno, ves esto, acá tenés también recomposición tarifaria de muchos años de congelamiento, ya hace más de un año que todo lo que tiene que ver con electricidad, luz, gas, todo lo que tiene que ver con las tarifas del hogar se viene recomponiendo y también siempre está liderando ahí con 3,4%. Después le sigue bebidas alcohólicas y tabaco, ahí tenés 2,8%. Recreación y cultura con 2,5%, salud, atenti con salud, que está en 2,2%. ¿Esto tiene que ver con la suba de las prepagas, Flor? Sí, seguramente, pues ahí adentro del rubro salud tenés prepagas y tenés también medicamentos. Déjame que te diga exacto en el desglosado, porque después otra cosa que está buena que uno puede ver en el informe del INDEC es por región. Uno puede ver
GBA, pero también puedes ver región pampeana, noreste, Cuyo, Patagonia. Y ahí lo que tiene que ver con salud, por ejemplo, en el mes de junio, en salud, productos medicinales, es decir, todo lo que tiene que ver con medicamentos, subió 2%, pero gastos en prepaga subió 2,8%. Claro, 2,8%. Estás más de un punto arriba de la inflación. Ojo con el tema de las prepagas porque el gobierno lo venía monitoreando y si a vos, en tu familia, en tu casa, lo que gastás en prepagas te significa mucho, porque si uno le paga la prepaga, madre, padre, los dos chicos y todo, ese 2,8% te pesa mucho en el bolsillo, por más que la inflación haya sido 1,6%. Claro. Esa es la distinción que hay que empezar a hacer. Sabés que está buenísimo esto que marcas, porque es cierto que mucha gente quizá hoy mira este dato 1,6 o mira alimentos y dice 0,6 y te dice, no, mira, yo en mi canasta básica no lo siento. De hecho, por eso el INDEC lo que hizo fue sacar una calculadora de tu propia inflación. No sé si la tenemos para verla con Flor también y para contarle a la gente que existe ese link y que vos podés calcular tu propia inflación. Acá estamos hablando de un promedio general que abarca todas las regiones, que pondera absolutamente todo el país, toda la Argentina, de norte a sur, pero vos, tu canasta básica es bien diferente a la canasta básica de tu vecino, de tus padres, ¿no? De cualquier, algún compañero de trabajo. Ahí lo tenemos, Flor. Mira, sí, antes esta es la calculadora del INDEC. Uno pone en Google calculadora inflación INDEC y entras completamente gratuita, por supuesto, y podés calcular tu propia inflación, porque como les decíamos, la inflación a nivel nacional, ahí mete todo y es un promedio de los consumos de todo. Hay gente que alquila, gente que no alquila, gente que tiene prepaga, gente que no tiene prepaga. Entonces uno dice, bueno, quiero ver mi propia inflación y ahí pones en qué región del país estás, porque también hay cosas que aumentan distinto por región. Acá le pusimos Gran Buenos Aires y empezamos a llenar en cada uno de los ítems, hicimos un estimado como para una familia, ¿no? Entonces, si bueno, en el mes gasté 150.000 pesos de carne, por ejemplo, a un vegetariano la carne no le cambia si aumenta o no, claro, o no aumenta, ¿no? Como para poner ejemplos bien prácticos de por qué algunos dicen, ay, no, la inflación no me representa. Empezamos a llenar todos los ítems, por ejemplo, yo el gasto de alquiler, yo alquilo con mi familia y entre alquiler, expensas y todo, te va un montón de plata, puede ser más de 1 millón de pesos. Entonces, lo que aumenten los alquileres en mi canasta de consumo me afecta y me repercute más. Pusimos también, bueno, todo lo que tiene que ver con electricidad, gas, llenamos también más abajo si gastás en algo de medicamentos, gastos de prepaga, por ahí acá uno me dice, no, gasto mucho más de prepaga, sí, puede ser, ahí uno lo puede ir llenando en casa, no sé, 2 tanques al auto por mes, claro, de llenarlo de nafta, y bueno, ahí va llenando ítem por ítem. Y al final de todo decís, bueno, calcular tu IPC. A ver si me da parecido al del INDEC. Y arriba de todo, si volvemos para arriba, fíjate que este lo hicimos porque lo hicimos hace un ratito, era para el mes de mayo. Nos dio que en la canasta de esta familia su inflación fue 2,4%. Claro, ahí está la diferencia. Y en el mes de mayo la inflación había sido 1,5%. Y uno dice, ¿la inflación está mal medida? No, tu inflación fue 2,4%. Tu variación acumulada fue 16% y en el último año te subieron 61% los precios versus en el INDEC está por debajo, eso será 40% en el último año. Está bueno esto de la calculadora como para que uno pueda ver cómo vienen variando sus gastos y esto de, sí, la inflación desacelera, claro, pero yo no lo siento tanto. Bueno, también tenés que ver cuánto aumenta tu propia canasta, claro, de consumo. Ahora, recordemos que esta es una calculadora, esto es una herramienta que da el INDEC. Es decir, es una herramienta oficial que da el propio INDEC para que vos te metas y calcules tu propia inflación. ¿Por qué? Porque se encontraron con que muchas veces mucha gente siente que no lo representa quizá eso. Dice, bueno, tenés una linda herramienta que es calcular tu propia inflación, pero es una calculadora oficial, insistimos con esto. Vos podés calcular tu propia inflación, como decía Flor, te metes en el link, calcula tu propia inflación del INDEC y ahí mismo lo podés ver. ¿Sabés que estaba mirando la lista de productos? Porque lo desglosan por producto. Sí. Y hay muchas veces que hay algún producto que pondera ahí mucho para arriba y otros para abajo. Ponele, el tomate es lo que más bajó, menos 31% tenés en el caso del tomate. Después tenés el caso del limón, 21% negativo, perdón, el caso del tomate.
Tenés el caso del limón también que bajó. El caso de la naranja, 18% y 13% negativo, naranja y limón. Bueno, eso en la canasta del INDEC pesa muchísimo. Claro. Pero entonces, es estacional. Porque tal los cual. cítricos ahora valen menos porque hay más cítricos, por obvias razones, porque estamos en invierno, ¿no? Después, por ejemplo, la lechuga, estoy viendo otro, subió 30% en un solo mes. Así que si consumís mucha lechuga y todas las semanas vas a la verdulería y pedís una capuchina, bueno, Claro. vas a decir, la inflación no fue 1,6. Si a mí me subió 30% la lechuga, sí, pero tus consumos son más que una lechuga. Me imagino que uno come más que una lechuga. Entonces, bueno, ahí está entonces las diferencias. Mismo si uno come carne, ahora podríamos ver bien cuánto subió la carne en el mes de junio, porque viene subiendo un poco por encima de la inflación, recuperando, ¿no? Ah, no, mira, carne 0,7 subió en junio. Casi nada. Subió por debajo de la inflación, pero en el acumulado del año, claro, subió 25%. Claro. En lo que es, porque lo bueno de estos datos de junio es que ya podemos ver primer semestre. ¿Qué pasó en Argentina en los primeros 6 meses del año? Y ahí tenemos que la inflación fue 15% en el acumulado, 15% enero-junio. En el primer semestre. Ahora ya tenemos las primeras repercusiones políticas, por supuesto, de esto. El primero en tuitear fue el presidente Javier Milei. Vamos Toto, con muchas A, IPC 1,6, lo festejan los argentinos de bien y lo lloran toda Mandrilandia. Fin, viva la libertad carajo, ahí con copia a Luis Caputo y adjunta una foto con el que está con todo el equipo de economía, ¿eh? Claro, sí, ahí tenemos desde el ministro de Economía hasta el presidente del Banco Central y, bueno, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y sus 3 principales asesores, las famosas 3 anclas que le dicen. Felipe Núñez, Federico Furiase y Martín Botier, ¿no? Están ahí, claro. Están ahí en la foto. Sí, bueno, más que nada por esto de que el 1,6% realmente no era esperado. Claro. Todas las consultoras están sacando lo del Mandrilandia, todo eso. Sí. Cualquier consultora, hasta las más allegadas al gobierno, estaban por encima del 1,6%. Estaban 1,8%, algunas 2%. Así que realmente sorprende el dato, pero creo que dio muy bien alimentos. Por esto que decimos, alimentos tiene precio internacional. Dólar estuvo estable en el mes de junio, eso es importante verlo porque el dólar se empezó a mover en julio. Así que si estos movimientos que estamos viendo en el dólar, de hecho el dólar subió 20 pesos, el dólar oficial cerró 1.295 pesos. Si esta suba del dólar se traslada a los precios y sobre todo a los alimentos, eso lo vamos a ver recién el mes que viene, no en este dato. Buen punto, buen punto. Bueno, la seguimos en un ratito, Flor. Muchas gracias.